Welcome to the conference.
al ensayo, al género que ustedes quieran, siempre desde una perspectiva de intimidad. ¿Por qué? Porque la lectura es un acto que se da en solitario. La lectura es un acto íntimo, vamos a llamarle así, se da entre nosotros y el objeto literario. Aun cuando yo diga, bueno, voy a leerles un poema aquí a todos, las reflexiones más de su inconsciente están en ustedes, ¿no? Y eso genera, por supuesto, un tratamiento plenamente individual, un tratamiento plenamente íntimo, como les llamaba, como les señalaba yo. Entonces, este tratamiento es el primer acercamiento con la literatura. Se los voy a poner más fácil. Es como cuando nosotros nos acercamos, por ejemplo, a una canción, ¿no? Nosotros, si nos acercamos a una canción, a menos que tengamos una formación musical, pero imaginen un niño que se acerca a una canción, a una sinfonía, a una sonata, lo que ustedes quieran, tal vez no tenga toda esa formación académica, tal vez más adelante estudie música, o si se acerca a un poema, tal vez más adelante estudie literatura. Pero ese primer encuentro es una vivencia artística, porque es el acercamiento, por supuesto, con un objeto artístico, ya sea la música, ya sea la poesía, la literatura en general, la pintura. Después, con el paso del tiempo, ya tendríamos un encuentro académico. Ese encuentro académico es lo que nosotros estamos realizando aquí, un encuentro académico y que también no deja a un lado la peculiaridad de la vivencia estética, de la vivencia íntima con el objeto literario. Es decir, vamos a estar oscilando entre esas dos situaciones, entre una vivencia estética y artística y una cuestión académica, cuando estamos en un espacio como este. Cuando tal vez nos gusta leer, pero no queremos adentrarnos más en definiciones, nos quedamos en el plano de una vivencia estética. Pero en este momento nosotros tenemos las dos, la estética y la académica, es decir, ya un conocimiento que podemos llamar mayor sobre el objeto literario, aunque a mí me parece que siempre el conocimiento mayor no deviene de lo académico, sino que deviene, por supuesto, de la interioridad, de lo que el objeto literario va a reclamar o nos va a decir a cada uno de nosotros. Entonces, en ese sentido, aquí les puse algunas diapositivas que vamos a ir revisando a lo largo de esta sesión. Y hay que responder, por supuesto, académicamente y artísticamente, a qué es la literatura. Aquí yo les puse algunas definiciones, no sé si alcancen a verlas porque creo que el tamaño de fuente quedó muy pequeño, pero en primer lugar hay que ubicar a la literatura como una de las artes, que nosotros convencionalmente la consideramos así. ¿Por qué? Porque con frecuencia parece que consideramos a la literatura como un objeto o como una rama aparte del discurso artístico, y no, la literatura es arte. Creo que todos estamos conscientes de eso, todos lo sabemos, pero no está de más, por supuesto, afinar ese detalle. Al ser un producto artístico, lo que tenemos es que se relaciona de manera directa con las demás artes y comparte a su vez pues los elementos que permiten su análisis y su apreciación. Por eso nosotros tenemos esa idea de la estética. Si no fuera un producto artístico, no hablaríamos de una cuestión estética, hablamos de una cuestión estética en la medida en que la literatura, por supuesto, es un discurso artístico. Pero bueno, antes de adentrarnos en otros temas, pues vamos a tratar de resolver el problema, que como les digo, es una reflexión más que un problema. Aquí estas definiciones yo las estoy retomando, algunas de un texto de Garrido que define lo que es la literatura. Estos textos después yo se los pasaré en formato PDF, en formato digital, para que ustedes puedan realizar la lectura de los mismos y pues ya compartir más opiniones al respecto. En primer lugar, pues, ¿qué es la literatura? Es, como diríamos, una pregunta del millón, ¿verdad? Bueno, a mí me parece, aún como estudioso de la literatura, que es algo difícil, muy difícil de definir. Es lo mismo que si me preguntan qué es el arte, porque caemos siempre en terrenos muy pantanosos, donde, como les digo, siempre habrá definiciones diversas, pero la misma diversidad es maravillosa. Entonces dice, arte de la palabra por oposición a las otras artes. Este sentido de la palabra literatura nace sobre todo a finales del siglo XVIII.
en plena época de la Ilustración, es decir, en plena época de la Revolución Francesa, de la independencia de los Estados Unidos, y poco antes de las independencias hispanoamericanas, como de la independencia de México. Suena un poco como, no sé, como que no aporta mucho, ¿no? Arte de la palabra por oposición a las otras artes. No aporta mucho y, sin embargo, a la vez tiene mucho que decirnos. ¿Por qué? Porque yo si pusiera qué es la pintura, entonces tal vez en lugar de ocupar el concepto palabra, el término palabra, yo ocuparía formas y colores, ¿no es así? Si yo ocupara para definir la palabra música como tal, diría pues sonidos y silencios. De alguna manera, aquí esta definición, aunque un tanto incompleta, podríamos decirle así, nos está señalando que es un discurso artístico y que ocupa como base a la palabra. Esa palabra que todos ocupamos a diario y que fíjense ustedes, a veces con frecuencia nosotros todos los días hacemos poesía sin darnos cuenta. Ya les explicaré en qué consiste esta situación. Pero entonces tenemos un arte que ocupa a la palabra como tal, que ocupa al lenguaje. Y eso nos relaciona con la siguiente definición, que es un arte de la palabra por oposición a los usos funcionales del lenguaje. Y aquí ya nos saltan más resortes, porque por ahí viene un concepto que dice que el arte es inútil. No sé si ustedes lo han escuchado. ¿Por qué es inútil? Porque no cubre necesidades básicas, porque no nos vamos a comer un libro, ¿verdad? Nos lo comemos poéticamente, pero no lo comemos literalmente, ¿no? No nos comemos una pintura, no nos comemos la música, mucho menos, ni siquiera se puede tocar, ¿no? Pero, de alguna manera, no tiene una utilidad práctica, por así decirlo. Por eso es que a veces se habla de la inutilidad de las artes. Sin embargo, no tiene una utilidad práctica, pero tiene una utilidad mejor. Y díganme ustedes, ¿qué sería del ser humano sin el arte? Pues sí, podría tener tecnología, como es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Que hablamos de productos tecnológicos, de innovación en las computadoras, en los celulares, en las telecomunicaciones, de innovación en los medios de transporte, pero no hablamos de una innovación artística y humana, o al menos no le damos la misma importancia porque consideramos que eso no produce dinero, o al menos no en las mismas cantidades que produce tal vez construir un avión, o que produce tal vez alimentar a un pueblo, o lo que produce tal vez la venta de un celular. Y puede ser que estén en lo cierto. Sin embargo, la mayor utilidad en este caso de las artes y de la literatura, por ende, no es esa finalidad práctica, sino una finalidad estética. Y aquí va a sonar a modo tal vez de cliché, es una finalidad que cubre necesidades espirituales del propio ser humano. Y si le quitamos al ser humano las necesidades espirituales y artísticas, por más que lo queramos recubrir de tecnología y de ciencia, pues a mi parecer no queda nada, no sé lo que opinen ustedes, pero lo que queda es un conjunto de músculos, huesos, que sí pueden tener toda esa tecnología, pero están plenamente deshumanizados y no tienen un contacto ni siquiera consigo mismos, porque el arte también es un proceso de autoconocimiento. Pero bueno, después seguiremos abordando este tema. De vuelta a este punto, por eso dice usos funcionales del lenguaje, porque como les digo, el lenguaje tiene un fin práctico, que es la comunicación. En cambio, la poesía, vamos a poner por ejemplo, la poesía no tiene esa finalidad práctica, sino que su uso es estético, su uso es, por supuesto, poético. Cuando uno lee un poema, se fija obviamente en el contenido, pero uno lo lee por la forma, y la forma más el contenido generan esa vivencia estética con el objeto. Es decir, la unión de esos dos, forma y contenido, es lo que nos da una experiencia estética, una experiencia con la poesía. Es lo que nos produce el deleite y a la vez el autoconocimiento y, por qué no decirlo, el conocimiento de los demás, ¿no? Entonces, por eso dice arte de la palabra por oposición a los usos funcionales del lenguaje. Yo les puedo decir, por ejemplo, un uso funcional del lenguaje sería tus ojos son verdes, ¿no? Ahí estamos haciendo una afirmación y estamos señalando algo netamente referencial y no estoy haciendo poesía.
Pero si yo digo, así como decía Agustín Lara, tus ojos recogen el verde esmeralda que tiene el mar, o algo así que dice la canción, ¿verdad? Entonces, yo estoy sumándole a esa función referencial un objeto estético. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una metáfora y además estoy haciendo una musicalidad con el discurso que yo estoy pronunciando. De esta forma, en lugar de decir tus ojos son verdes y decir que tus ojos tienen el verde esmeralda del mar, yo estoy haciendo ya un discurso poético y estoy creando un uso no necesariamente funcional del lenguaje, sino un uso estético. Bueno, termino esta diapositiva y vamos a comentar algunas cosas, porque también creo que van a querer ustedes alguna duda o algún comentario. Dice también arte de la expresión intelectual. Bueno, esto es muy interesante porque esto también es muy del siglo XVIII, que nos dice que la literatura, aparte de tener una finalidad estética, tendría también una finalidad de comunicación, es decir, que nos tiene algo que aportar socialmente, intelectualmente, y nos genera conocimiento, ¿no? Es decir, esto lo van a ver más adelante cuando hablemos de la función de la literatura como deleite y como enseñanza. Hasta ahora estoy como que muy en la parte del deleite, pero también hay que hablar, por supuesto, de la parte de la enseñanza. Cualquier texto tiene, por supuesto, una enseñanza, y por eso estamos hablando aquí de un arte de la expresión intelectual. ¿Por qué? Porque plenamente tiene que ver también con el conocimiento. Dice, estas ya son mucho más acotadas, por supuesto, arte de escribir obras de carácter perdurable. ¿Esto qué implica? Pues sobre todo que nos lleva a la idea de que el arte como tal es un discurso, y la literatura es un discurso que tiene cierta perdurabilidad, es decir, que no es un discurso efímero, sino que es un discurso que va a durar a lo largo del tiempo. Y creo yo que así funciona porque ahí tenemos a Homero, por supuesto, la literatura grecolatina, que tiene más de 2000 años, y la seguimos leyendo, el Quijote, a Dante, a Petrarca, en fin, los ejemplos sobran, y el canon de la literatura es vasto y muy antiguo, y por eso hablamos también obras de carácter perdurable, y esto es un rasgo también del arte. A diferencia de otras disciplinas que tienen una finalidad práctica y al momento, las artes tienen la idea de la trascendencia. Las artes tienen la idea de trascender en el tiempo y no quedarse solamente en el siglo o en la época en la cual surgieron, sino que tienen algo que hablarnos. Por ejemplo, que todavía la literatura grecolatina tiene algo que decir al hombre del siglo XXI, y seguramente si el mundo existe todavía le dirá algo al hombre del siglo XXII o XXIII, lo que ustedes quieran. Bueno, estas son algunas afirmaciones sobre lo que es la literatura. Creo que están ahí puntos importantes, es decir, es un arte que ocupa la palabra, pero no de una forma convencional, sino que lo ocupa de una forma estética, que tiene conocimiento, que tiene cualidades intelectuales y que por supuesto implica la trascendencia en el tiempo, implica la perdurabilidad. Y bueno, el último, que es ya conjunto de la producción, la literatura de una época, de un país, por ejemplo, decir literatura mexicana, literatura del siglo XIX, del siglo XX, que ya eso engloba como tal a ese concepto, ¿no? Bueno, ¿y ustedes qué opinan? Para ustedes, ¿qué sería literatura? Sí puedo. Ajá. No se puede. Ajá. ¿Cuál es el micrófono? Sí. Ah, bueno, entonces sí, mi pregunta era que a partir de lo que ustedes están ahí ya viendo en la diapositiva de qué es la literatura, además de estas definiciones, ¿qué sería para ustedes la literatura? ¿A cualquier región, sí? Sí. A ver. ¿Eh? En Jalapa tenemos una participación. Igual Bueno, aquí en buenas Veracruz. tardes. Bueno, desde que el ser humano inventó la escritura, pues fue primeramente para conservar la sabiduría de sus pueblos, la supervivencia de la raza humana, y pues obviamente tener registros de hechos importantes, en algunos casos con matices mágicos. Por ejemplo, la cultura egipcia, pues ellos tienen el famoso libro de
de la vida, ¿no? El libro de los muertos. Es un ejemplo muy corto. Cuatza tiene una participación. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí escuchamos en Jalapa. Cuatza, ¿puede participar? Bueno, ¿me escuchan en Cuatza? Escuchamos bien a Coatzacoalcos. Por favor, participen y de ahí vamos Veracruz. Ok, Coatzacoalcos, adelante. Usted dice que la pintura es una bella arte que tiene como medio de expresión la pintura. La música tiene como medio de expresión los instrumentos musicales. Entonces la literatura tiene como medio de expresión la palabra. Esa es la participación. Gracias. Veracruz. Perdón, yo agregaría dentro de las definiciones también que la literatura es terapéutica en términos modernos. Poza Rica, por favor, ¿puedes participar? Bien, pues en términos muy sencillos, yo creo que la literatura es un medio para expresión de sentimientos. Todo lo que el ser humano vive lo traslada a los hechos a través de la palabra y generalmente con ciertas características, como por ejemplo siempre proyectando ideas, sucesos, etcétera. Bueno, como comentaba precisamente el maestro anteriormente, que nos estaba pues dando este conocimiento, yo creo que la literatura, por definición, no sé lo que sea, pero para mí lo que es la literatura es un medio para conocerse a uno mismo, es una necesidad, porque, y como comentaba el maestro en una de las definiciones, que el arte es inservible, y puede que sí lo sea, pero siento que esa inservibilidad nos ayuda no tanto a producir algún producto, pero sí interiorizarse y conocernos en las palabras. Buenas tardes, Victoria Baruch para servirles. Yo me remonto a la época de las cavernas donde el primer hombre, donde todavía no utilizaba palabras, donde no conocía escritura, plasma por primera vez un dibujo en la caverna, y esto es la parte en donde se reconoce a sí mismo como ser humano. Considero que cualquier arte que permite la expresión del sí mismo, cuando un ser humano se reconoce a sí mismo como tal, finalmente lo que está haciendo es decir lo que es, soy. Bueno, lo que creo que podría agregar es que alguna vez escuché una definición de literatura que me convenció. Dice que es un fenómeno humano que tiene que ver con el lenguaje y que incluye unos elementos. Mencionaban que era el autor, el lector, una obra y también un medio, ¿no?, para difundirlo. Tendría que ser el editorial, la crítica, las universidades. Esto para entender la literatura.
Bueno, ¿me escuchan ahí ya? Creo que en las participaciones que ustedes hicieron me pareció muy agradable lo que comentaron, porque fíjense ustedes, buena parte de lo que ustedes han dicho viene en las próximas diapositivas. Por eso hice este ejercicio de reflexionar, de pensar cuál es la definición de la literatura, porque entre lo que pude escuchar y anotar, en primer lugar mencionaron por ahí que la literatura es terapéutica, y efectivamente es terapéutica desde la perspectiva contemporánea en la que tiene un poder de sanación, vamos a llamarlo tanto espiritual y físico, porque si el espíritu no está bien, también el cuerpo, pues por supuesto no lo está. Pero esta concepción terapéutica tiene una larga tradición ya en la teoría literaria, vamos a llamarle así, porque viene desde la catarsis que había sido planteada con la tragedia griega desde la tradición aristotélica. Y esa catarsis, fíjense ustedes, a lo largo de las próximas horas vamos a soñar con la catarsis por todo lo que les voy a comentar al respecto del efecto de la catarsis y los efectos terapéuticos que podría tener. También lo pusieron como medio de expresión de sentimientos, y eso me parece muy afortunado porque como un producto humano, lo que expresamos en ella, pues sí, efectivamente son nuestras sensaciones, nuestros revestimientos psíquicos, todo nuestro interior, un viaje íntimo, como les había comentado al principio de esta sesión, porque no nada más es un viaje íntimo cuando leemos, ustedes aquí también están porque vamos a hablar de escritura creativa, es un viaje íntimo, aún más íntimo creo yo, cuando creamos, cuando escribimos un cuento, cuando escribimos un poema, y a la vez nos funciona no solamente en cuanto a recepción, sino en cuanto a creación, como un proceso catártico, como un proceso de liberación. Todos esos conceptos que parecen muy antiguos, y son antiguos, siguen vigentes a la fecha. Por otro lado, también mencionaban desde la antigüedad, ¿no?, desde diversas culturas que plasman la escritura. Fíjense que la literatura prácticamente nace casi al mismo tiempo que la escritura. Esto es casi como preguntarse, ¿verdad?, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pero si hablamos de literatura de tradición oral, hay literatura que no fue escrita. Entonces incluso podríamos pensar que la literatura surge antes todavía de la escritura, si lo pensamos de esa forma. Entonces eso es muy interesante porque está todavía arraigándose en el hombre con muchísima anticipación, y como lo que comentaban aquí también, con la idea, por ejemplo, del hombre de las cavernas, que al pintar tal vez una figura humana o una figura animal en una pared de una caverna o del lugar que sea, se está generando un autoconocimiento y un conocimiento de los otros. Entonces también ahí está, imagínense ustedes, toda una preconfiguración del discurso artístico mucho antes del surgimiento de la escritura, mucho antes del surgimiento tal vez de otras disciplinas como tal, ¿no? Una forma de la palabra en oposición a la pintura y a la música, que ya también lo habíamos comentado, el medio para conocerse a uno mismo. Eso a mí me parece importantísimo, porque fíjense ustedes, la literatura puede hablar de muchos temas, pero esto es interesante. Cuando un autor crea una obra, lo que crea es como un hijo, y el hijo puede hacer lo que se le venga en gana, y el hijo le hace al lector lo que quiere. Y si yo en mi obra, vamos a imaginar, hablo de un cuento de carácter histórico, pero a mi lector le resulta el tema, porque tal vez ahí hay una cuestión amorosa, romántica, y despierta una experiencia estética a partir de ese suceso, pues mi hijo, que es mi cuento, ya hizo lo que quiso con el lector, y entonces está generando conocimiento tal vez desde un objetivo que yo como creador no había pensado, ¿no? Como también mencionaban, no es un producto de mercado como tal, sino, reitero, como ustedes reiteraron, de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque no es algo que está llenando un vacío en una necesidad fisiológica, y más adelante vamos a ver eso, sino es un vacío de una necesidad estética. Y como les digo, todo esto está en las diapositivas siguientes. Y por último, pues bueno, también mencionaban un fenómeno humano, donde hay un autor, un lector, una obra. Esto tiene que ver mucho con el diplomado, porque pues estamos aquí hablando de escritura creativa, como autores que se dan ustedes, la obra, que será su objeto de creación, y el lector que la recibe, y eso es mi tarea aquí, al hablar de la cuestión estética, ¿no? Porque empezamos por ahí. Y un medio, hay diferentes medios
de la literatura, tenemos como tal de difusión y aparte de estudio, ¿no? Como decían, desde la crítica, desde las universidades, también desde, digamos, plataformas digitales. Bueno, es acá. Entonces, aunado a esto, viene, vamos a complejizar un poquito más la definición, viene un extrañamiento. Cuando yo les digo esto, por ejemplo, de los ojos azules, ¿no? De los ojos verdes, perdón, bien, ya me estaba yo confundiendo, los ojos verdes, y les digo, es el verde que tiene el mar y que creo esta metáfora, ahí se produce un extrañamiento. ¿Por qué? Porque no estoy hablando en la forma convencional, estoy haciendo un uso extraordinario de la lengua, y eso es la literatura, un extrañamiento que produce un uso extraordinario de la lengua, por lo que es, en continuidad con esto, una especial elaboración del lenguaje, síntoma de un fenómeno literario. Es decir, por eso les mencionaba al principio que todos los días a veces hacemos literatura sin darnos cuenta, o hacemos poesía sin darnos cuenta. ¿En cuántas ocasiones? Para referirnos a una cuestión muy básica, muy elemental, lo que ustedes quieran, o una cuestión plenamente referencial, no hacemos uso de un discurso poético, ¿no? Y aquí hay autores que hablan de algunas metáforas muertas, ¿no? Metáforas muertas que tienen que ver con señalamientos que nosotros hacemos y que ya no tienen ese revestimiento literario porque ya las tenemos de alguna manera implantadas en nuestra cultura. ¿Dónde observamos más estas metáforas muertas? Pues en los refranes, ¿no? Cuando nosotros decimos camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿no? No sé, hay una cantidad, ahora no se me ocurre otro, ¿verdad? Pero hay una cantidad impensable de refranes. Vamos, hasta el albur es una forma de discurso poético, porque está creando un doble sentido y no está haciendo un uso convencional de la palabra. Por ejemplo, en cuanto a estudiosos de la literatura, hay colegas que se dedican, por supuesto, al estudio del albur, al estudio del doble sentido, porque es una forma de lenguaje poético y es un uso no convencional de la palabra. Así que cuando a ustedes los estén albureando o estén albureando a alguien, pueden decir que están haciendo un uso poético de la palabra y ya no se sienten así tan mal con esa afirmación, ¿no? Bueno, por otro lado, y ya yéndonos al tema que ya mencionaron ustedes en las participaciones, estábamos señalando para qué, ya planteamos una reflexión sobre qué es la literatura. Ahora viene de la mano con esa reflexión, ¿para qué la literatura? Que de alguna forma ya lo estuvimos haciendo hace unos minutos, ¿no? ¿Para qué sirve la literatura? Sobre todo con el autoconocimiento, con las cuestiones terapéuticas y, ¿qué más? Como el uso de la palabra, también como repositorio de los sentimientos, ¿no? Bueno, fíjense ustedes que no somos los primeros en preguntarnos para qué sirve la literatura. El hecho de preguntarse para qué sirve la literatura viene desde la misma antigüedad griega con dos filósofos conocidísimos que son Aristóteles y Platón. Y fíjense que los dos tenían unas posturas bien diferentes. Yo ahorita, aquí ven ustedes en la diapositiva a Horacio, ahorita les explicaré por qué. Les voy a señalar brevemente el antecedente, porque Horacio es de la antigua Roma y yo me estoy remontando a Platón y Aristóteles, que son anteriores a ellos, por supuesto. Entonces, Platón tenía una idea de la poesía como algo negativo. ¿Por qué? Porque consideraba que la poesía no decía verdades, que la poesía decía ficciones y que por tanto era dañina para el hombre, en tanto que inventaba cosas. Y si lo vemos desde esa perspectiva, pues sí, tiene un proceso ficcional. Esa era una postura platónica, y por eso cuando Platón escribe o crea toda esa idea de la república, dice a los que hay que expulsar son a los poetas, los quiere fuera de esa ciudad perfecta. ¿Por qué? Porque dicen mentiras a través de un lenguaje muy bonito, muy elaborado, que nos convence a todos. En realidad, Platón de alguna forma lo que tenía era cierto enojo, rencor contra los llamados sofistas, que ocupaban la retórica para convencer a los demás, como los políticos de hoy en día que ocupan la retórica para convencernos de cosas negativas. Fíjense, hasta los políticos hacen poesía en ocasiones, ¿no? ¿Por qué? Porque están ocupando esa palabra de una manera extraordinaria para convencernos y hablarnos de una manera más adecuada, más bonita. Vamos a
si me permiten el adjetivo, lo vamos a dejar ahí. Ya luego ocuparemos otros más precisos. Entonces, desde la antigüedad, Platón tenía esa postura, pero Aristóteles, y ahí viene la parte que más se ha rescatado, Aristóteles, como discípulo de Platón, dijo, bueno, no necesariamente la literatura es dañina. El hombre tiene muchas necesidades y hay dos necesidades básicas, las necesidades fisiológicas y las necesidades estéticas. El hombre necesita crear y contemplar arte. Si no lo hace, es como si estuviera muerto. De la misma forma que si no come o no toma agua, se va a morir. Y bueno, pero yo que ustedes estarían de acuerdo con este planteamiento en la medida que están aquí, ¿no? Obviamente ya para los tecnócratas del siglo XXI que quieren sacar a las humanidades de los discursos artísticos y no dar presupuesto, pues ya están muertos en vida, ¿verdad? Pero bueno, en ese sentido, lo que nosotros tenemos con la postura aristotélica es un rescate, ¿no? Un rescate de toda esa situación que permite entender a la literatura como una necesidad estética. Mientras que para Platón el discurso literario era un discurso que, digamos, que si no decía verdades, estaba haciendo un mal uso de la palabra. Para Aristóteles decía, bueno, el deleite en la misma configuración del discurso artístico, del discurso literario, vale por sí mismo. Y por ello escribe el famoso libro de la Poética, donde plantea los elementos de la tragedia y se dedica tanto, de manera tan exhaustiva, a estudiar la literatura. Como ustedes saben, la tragedia es el ejemplo en la antigüedad más vivo de la literatura, porque se escribían y se representaban de tal suerte que todo el público tenía acceso a las tragedias, ¿no? Si lo queremos ver tal vez como el cine de nuestro tiempo, o más aún como la televisión, porque eran espectáculos casi, o no casi, sino masivos. Por tanto, el tener contacto con Electra, con Edipo, con Antígona, todas esas grandes tragedias era de lo más común, y Aristóteles por ende planteaba que no era algo dañino, sino que nos ayudaba a purgar, como dijeron, había una cuestión terapéutica, a purgar los sentimientos desde una perspectiva de la catarsis. Entonces tenemos ahí en primer lugar dos posturas, una que considera que la literatura solo es buena si dice la verdad, ¿no? Y que de preferencia no ocupe un discurso tan elaborado porque confunde y hace creer ideas inadecuadas, pero ya les expliqué cuál era el contexto histórico y social de eso. Y por otro lado, la postura aristotélica, mucho más cercana a nuestro tiempo, y que es la que prevaleció sobre todo después del Renacimiento, donde se considera la literatura, sí, que tiene que enseñar valores, pero tiene también que enseñar un deleite, ¿no? Que tiene que mostrar ese placer estético y que por tanto es una necesidad. Estas dos, por eso tuve que remontarme a Platón y Aristóteles, esas dos consignas de que si enseña o deleita, estuvieron vivas desde la tradición grecolatina y creo que hasta nuestros días. Todavía nos ponemos a pensar en la literatura como enseñanza o nos ponemos a pensar en la literatura como deleite, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una literatura vinculada a un proceso social, hablamos mucho de enseñanza, ¿no? Y también tiene que haber deleite por la forma en la que se encuentra escrita. Pero si hablamos, por ejemplo, de una literatura mucho más cercana a, no sé, a la concepción del arte por el arte o la poesía pura, pues sin duda tendremos una visión anclada en el deleite. Pues fíjense, Horacio, en el mundo romano, planteó que la literatura tenía estas dos funciones, efectivamente, deleite y enseñanza. Y ahí empieza un discurso que es la mera fruición. Cuando pongo mera fruición es el mero deleite, el mero goce, frente a la utilidad. ¿Cuál creen que pesa más de los dos? ¿La utilidad, que sería la enseñanza, o el deleite? Yo creo, desde mi perspectiva, a reserva de lo que ustedes señalen, yo creo que los dos están presentes, pero que varían en porcentaje, si lo queremos ver, dependiendo de la época histórica en la que hablemos. Hay corrientes literarias a las que les importa muchísimo más el deleite y hay corrientes a las que les importa muchísimo más el proceso de enseñanza que se lleve a cabo con el discurso literario. Pero esta dicotomía enseñanza-deleite ha estado presente en la literatura desde hace más de 2000 años. Es decir, que todavía nosotros nos seguimos preguntando lo que se preguntaron nuestros antepasados grecolatinos
hace ya muchos siglos y seguimos en la misma consigna. Es decir, ¿qué pesa más de estas dos actividades? ¿Ocurrió algo ahí o se desconectó o no? Está bien. Ah, bien. Entonces, ¿qué pesa más de estas dos actividades? ¿Qué pesa más de estas dos funciones de la literatura? ¿Ustedes qué creen? Bueno, por la que más se inclinó Horacio, porque él plantea las dos, pero tenía que decidir una, no podía decidir 50 y 50, ¿verdad? Y se decide por la enseñanza, aunque muchos críticos señalan que lo hizo por obligación. No lo hizo por obligación, por el contexto del Imperio Romano, por el contexto del emperador, que era quien lo patrocinaba, por supuesto, y no podía inclinarse tanto por el mero deleite, porque eso resultaría tal vez dañino con la concepción pedagógica de su tiempo. Y a partir de ahí, y por la presencia del cristianismo y la Edad Media, la literatura siempre tuvo un poquito más o mucho más inclinación hacia la enseñanza. Aunque no se dejaba a un lado el deleite, lo que más se privilegiaba, era el tema de la enseñanza y la utilidad práctica, porque si ustedes se dan cuenta aquí, enseñar es una utilidad práctica, al igual que lo que yo les decía, por ejemplo, de la tecnología, de la comida, de lo que sea. Entonces, hay aquí ya una utilidad práctica en la enseñanza y por eso el deleite queda como un tanto rezagado. Además, con las posturas del cristianismo posterior, que de alguna manera consideraban al deleite como algo pernicioso, todavía queda un poquito más eclipsado, opacado, esa cuestión del deleite, hasta ya más por el siglo XVIII, con obviamente el antecedente del Renacimiento, se piensa, por supuesto, que la literatura puede tener un equilibrio entre los dos y, por ejemplo, con las vanguardias, en el siglo XXI, en el siglo XX, la literatura ya se desprendió de esa parte de la enseñanza y se considera más un deleite. Se desprendió como obligación, pero lo puede llevar a cabo. Es decir, yo no consideraría un libro importante por la enseñanza, sino por el deleite, por la contemplación, porque me haga sentir una vivencia estética, que es lo que veremos en la segunda mitad de esta sesión. Y fíjense ustedes, aquí hay una función de la literatura que me voy a permitir leer, que la plantea Todorov, y dice: novelista y sabio observan la vida de manera diferente, y el novelista puede no preocuparse de formular leyes generales sobre el desarrollo del mundo o sobre el ser del hombre. No está sometido, pues, a ninguna exigencia de verdad adecuación. Produce ficciones infalsables. Por el contrario, el novelista, exactamente igual que el sabio, está sometido al principio de la verdad, desvelamiento, de la misma manera que el pintor produce un retrato infalsable, y sin embargo, el verdadero, el novelista, nos revela la verdad, aunque solo sea de una ínfima parcela del mundo. Si falta eso, no merece ser leído. Esta es la razón por la cual Shakespeare y Dostoyevsky, como se ha repetido con frecuencia, nos enseñan más sobre el hombre y el mundo que 1000 autores de obras científicas, y hay que añadir que otros 1000 autores de dramas y novelas. ¿Cómo ven ustedes esta definición de Todorov? Es decir, si no tenemos literatura, pues podemos tener otras, ciencia, tecnología, pero la literatura nos enseña, ¿no? Nos muestra una verdad última. A pesar de que hay ficción, nos muestra que nosotros tenemos la posibilidad de acercarnos al conocimiento a través de esa ficción. ¿Por qué? Porque de alguna forma el novelista nos está poniendo frente al espejo, y al ponernos frente al espejo nos enseña sobre nuestro propio mundo. Y no solo el novelista, el poeta, el ensayista, el dramaturgo, todos, ¿no? Si tomamos en cuenta los 4 géneros, nos pondrían frente a un conocimiento nuestro, como habíamos llamado ya al principio, el autoconocimiento, y un conocimiento de los otros. Por eso dice, sí, es ficción, pero ojo, no por ser ficción es mentira. La ficción es ficción en la medida en la que crea otro mundo, en la medida en la que crea otro universo, con cierto grado de verosimilitud, por supuesto, pero ese otro universo es una imagen, un reflejo
de nosotros mismos. Y es como lo que Michel de Montaigne decía, por ejemplo, cuando allá por el siglo XVI hablaba sobre el ensayo, ¿no? Y empezó a cultivar con mucho ahínco el ensayo, decía, es ponerse uno mismo frente al espejo. ¿Por qué? Porque estoy viendo. Obviamente cuando ustedes se colocan frente al espejo recuerdan que hay esta inversión, ¿no? Me estoy viendo, me estoy observando, pero desde una perspectiva que no es la que yo tengo de mí, sino que es la que el espejo arroja, como si el espejo tuviera vida, y ese espejo, por supuesto, es la misma literatura o el mismo discurso artístico que tiene vida y nos muestra tal como somos o nos ofrece una realidad que tal vez nosotros vemos como inusitada o que vemos como diferente hasta ese momento porque no la habíamos contemplado. Por eso nos dice Todorov, produce ficciones infalsables. O sea, el novelista es igual que el sabio, se acerca al mundo, solamente que el sabio se acerca desde una perspectiva enciclopédica y el novelista lo hace desde una perspectiva artística. Pero ojo, ambos tienen la idea de verdad, pero ustedes me podrán decir, bueno, pero si yo escribo una novela sobre ciencia ficción, ¿qué de verdad voy a arrojar ahí? No, no, la verdad no es que se parezca al mundo, la verdad es qué te puede decir esa ficción, aún siendo grotesca, aún siendo sobre ciencia ficción, aún siendo sobre tal vez un universo que no existe, qué te puede decir de ti mismo como ser humano, ¿no? Y por eso tal vez es que el éxito de numerosas sagas, numerosas series, que si bien están ubicadas en sitios maravillosos, en concepciones maravillosas, no sé, por ejemplo, pensemos en El Señor de los Anillos, o pensemos, no sé, ahora que tan de moda están, ¿no?, en Juego de Tronos, pues tenemos siempre una visión de un universo muy distante al nuestro, pero que ese universo nos arroja verdad sobre el propio universo. Y él es muy, Todorov es muy incisivo, vamos a llamarle así, cuando dice, nos muestra la verdad, aunque sea de una ínfima parcela del mundo. Es decir, tal vez nos puede hablar de un personaje que habita en la montaña y que no quiere tener contacto con el resto del mundo, pero al ponernos frente a ese personaje que está ahí aislado, no es que nos dé solamente la visión del personaje, sino que crea toda una construcción, todo un edificio, todo un artilugio que nos plantea la propia verdad sobre nuestro mundo. Y allí es donde es mucho más arriesgado cuando plantea, Shakespeare y Dostoyevsky nos han enseñado más sobre el hombre y el mundo que autores de obras científicas. Y no vamos lejos, Dostoyevsky nos ha enseñado muchísimo sobre el carácter humano, al igual que Shakespeare, sobre la maldad, sobre la mentira, sobre el honor, sobre la gloria, sobre la idea de la eternidad, sobre el temor a la muerte, sobre las, más que nada Dostoyevsky, por ejemplo, sobre los vicios que puede tener el hombre, sobre su contacto con los otros y cómo este puede ser dañino, que eso, aún que Shakespeare y Dostoyevsky están a siglos de distancia nuestro, nos siguen dando verdad sobre nuestra propia existencia, como los mitos grecolatinos planteados en la Ilíada, planteados en la Odisea, en la Eneida, que aún nos siguen dando información sobre nuestro mundo contemporáneo y aún lo seguimos utilizando. Bueno, aquí va nuevamente entonces, ya para recuperar esta situación de qué es la literatura y cuál es su función, pues un planteamiento entre verdad y belleza. Entendida la verdad como aquello que nos va a dar un conocimiento auténtico, ¿no? Es verdad porque a final de cuentas, aunque posea ficción, y aquí se los anoté, no es mentira, sino que está creando otro universo, vamos a llamarle así, alternativo, paralelo, el nombre que ustedes le quieran dar. Ya después, cuando avancemos a otras especificidades, ya podríamos hablar de grados de verosimilitud, de universos fantásticos, universos maravillosos, universos de ciencia ficción, universos medievales, lo que sea, ¿no? Pero nos arroja verdad porque nos está planteando la visión sobre un determinado aspecto del mundo, o del mundo que está creando, y esa verdad implica conocimiento. Y es belleza, ¿por qué? Porque esa belleza es el ornamento del discurso literario. Recuerden que la literatura va de la mano con esta idea del uso estético, y el uso estético es un uso extraordinario que implica una ornamentación
de la lengua, ese extrañamiento que ya habíamos mencionado hace un par de minutos. Por otro lado, y de la mano con esa verdad, está la presencia del descubrimiento como creación artística. Y esto tiene mucho que ver con ese diplomado, porque la creación artística, al igual que la recepción de un objeto artístico, implica el descubrimiento, descubrir a los otros y descubrirse a uno mismo. Yo me imagino, ustedes escriben cuento, ¿no? Escriben poesía, tal vez ensayo, alguna novela, teatro incluso, y ¿a poco no es verdad que cuando uno crea un personaje, uno está conociéndose a sí mismo? Es lo mismo que pasa, que cuando uno aprende otra lengua, conoce a veces más sobre la propia, porque se da cuenta del funcionamiento de una propia lengua. Cuando uno aprende inglés, cuando uno aprende francés, tiene uno el conocimiento de su propia lengua y de la que está aprendiendo, porque uno dice, es que esto no es lo que existe en mi lengua. En mi lengua funciona así, en mi lengua hay esta estructura y en esta hay otra. Es lo mismo ese descubrimiento que cuando uno realiza un viaje. Cuando uno realiza un viaje, ¿qué es lo que valora? Valora, por supuesto, el sitio donde se habita convencionalmente y el sitio que uno visita. Y se ponen en perspectiva, se ponen frente al espejo y uno se da cuenta, uno descubre más de su propio país cuando está fuera del país que estando dentro del país. Lo mismo pasa, uno descubre más de sí mismo y de los otros cuando construye un personaje, cuando lee o analiza un personaje, cuando escribe poesía, se da cuenta uno de sus sentimientos, se da uno cuenta de su relación con los demás, se da uno cuenta de sus propios amores, de sus propios odios, de sus propios rencores, de todo lo que tenemos ahí guardado y que no nos damos cuenta. Y eso es tan simple, tal vez aquí lo vemos un poco más elaborado porque pensamos literatura, un arte, pero cuando escuchamos una canción, imaginemos cualquier canción, vamos a pensar una canción de quién se les ocurre. A ver, bueno, se me tiene que ocurrir a mí, ¿verdad? Bueno, imaginemos una canción de José José, ¿no? O hay uno, aunque no esté padeciendo uno la misma circunstancia, porque además son muy dolorosas, ¿verdad? Hay un proceso de conocimiento de uno mismo y de los otros. Lo mismo, porque son canciones, es poesía, es literatura también, ¿no? Y eso mismo se da cuando uno recibe que cuando uno construye. El conocimiento, el descubrimiento como creación artística. Por eso uno, ¿cómo les diría yo? No es que sea uno más sabio, porque eso sería como pecar de soberbia, sino que simplemente tiene uno un mayor dominio, tal vez, del conocimiento de las emociones de los otros, o sabe cómo van a reaccionar, o sabe